parte 2. What are you doing? Jigsaw puzzles? Charlie, what time is it? 11:30. New York? Hmm? I said, what time is it in New York? 11:30. At night? Mm-hmm. Bulldog's just gone to press. Well, hooray for the Bulldog. En 1941, Orson Welles describió a William Randolph Hearst como un viejo tirano, aislado del mundo, con actitudes rígidas que no importaban fuera de su castillo. A person could go crazy in this dump. Nobody to talk to, nobody to have... Fue una película cruel, pero después de 50 años construyendo un imperio, Hearst había soportado peores cosas sin quejarse. Lonesome. Just yesterday, we've had no less than 50 of your friends. Pero Welles no se detuvo ahí. Reservó el retrato más salvaje para la mujer que compartía la vida con Hearst. You make a joke out of everything. Charlie, I want to go to New York. I'm tired of being a hostess. I want to have fun. Please, Charlie. Charlie, please. Our home is here, Susan. I don't care to visit New York. Esta era la verdadera Marion Davies. La colisión entre Hearst y Welles, la batalla por el ciudadano Kane, fue en gran parte una batalla por el honor de esta mujer. Ya que cuando William Randolph Hearst se enamoró, lo hizo a su escala. Movería montañas, construiría palacios. Toda la nación tendría que amar a esa mujer. La vio como corista en 1915. Hearst tenía 52 años y una esposa embarazada en casa. Pero aún asistía a los teatros, a la segunda fila, un asiento para él y otro para su sombrero. Las coristas lo conocían. Era un hombre adinerado que obsequiaría algo bello si se le favorecía con compañía. Marion tenía 18 años, pero había practicado ese juego. Cuando perdió su primer obsequio, un reloj de Tiffany, llamó a Hearst, quien le dio otro. Era una buscaplata y no le parecía mal, pero además sabía hacer reír a Hearst. Tenía una belleza increíble y descorazonadora. Fue educada en la tradición de Colette. Su madre la impulsaba a adular mucho a los hombres de fortunas incalculables. Marion was absolutely enchanting. Everybody loved her. She was cheery, jolly, generous, and full of humor and wit. She was just a glorious gal. Cuando Hearst finalmente comprendió que nunca sería presidente, tuvo un consuelo. Estaba libre para vivir como quisiera.
Hearst quería mudarse a California, al rancho que conoció de niño, sin dejar a su esposa, a sus hijos y ningún pedazo de su imperio. Quería añadir una nueva vida a escala imposible. Convertiría a San Simeón en un palacio. Entraría al negocio del cine, no para participar, sino para convertirse en un gigante, un magnate, y viviría abiertamente con una corista 35 años menor que él. Pero ella no seguiría siendo corista. La primera película que produjo para Marion Davies fue su épica favorita, histórica romántica. Para el estreno de la película, remodeló completamente el teatro, rodeó la pantalla con miles de rosas y colocó personal en lugares estratégicos para que aromatizaran con esencia de rosas todo el auditorio. Para otra de sus épicas, cuando la caballerosidad floreció, Hearst gastó 15 veces el presupuesto normal y luego publicó la cantidad en sus periódicos. Fue bien conocido cómo usó sus periódicos para presentarla. La imposición de las fotografías de Marion Davies diariamente en los periódicos se volvió casi una broma. Estaba literalmente metiéndola dentro del público. The trouble was that Hearst liked her to be kind of genteel and use her and kind of liked to see her in costume pictures. And that wasn't what she was like. She was actually quite mischievous and had a great sense of humor and really is charming. It's just the stuff that Hearst didn't like to see her do. Era hermosa y tenía habilidad para hacer comedia. Creo que sin la intromisión de Hearst hubiera podido tener una gran carrera como comediante. Pero no fue así. En Hollywood decían que ella no era nada sin Hearst. Marion también lo sabía. Nunca se quejó de los telegramas de 12 páginas que dictaban cada escena de sus películas. Nunca se quejó públicamente cuando la esposa de Hearst aparecía en California y ella debía mudarse del rancho. Tenía su forma particular para lograr puntos con Hearst, o pops como lo llamaba. Sabía que había detectives privados que informaban cuándo tenía romances con Charlie Chaplin, Leslie Howard y Dick Powell. Bien, decía Marion, eso le dará algo en qué pensar. Le gustaba la champaña y la gente. Él hizo de San Simeón un palacio, pero ella lo convirtió en el lugar de reunión de Hollywood. Mi padre, Herman Mankiewicz, y mi madre iban a sus fiestas. Mi madre decía que eran asombrosas. Al llegar se les llevaba a una habitación. Tenían 2 sirvientes. Y el sábado en la noche había que ir a la cena porque había una fiesta de disfraces. Al llegar los disfraces estaban listos. Ella decía, usted, señora Mankiewicz, será Pierrot y usted, señor, va a ser un caballero. Aquí está su armadura. Muchas personas eran conducidas allá y en un momento les decían, ya estamos en el rancho del señor Hearst, y no veían nada y viajaban kilómetros y kilómetros. Su propiedad es del tamaño de la mitad de Rhode Island. Tenía el zoológico privado más grande del mundo. La comparación que sus huéspedes hacían era con la de un señor feudal que presidía sobre su propio reino. Hearst solía abandonar a los huéspedes e ir a su estudio donde desplegaba sus 14 periódicos en el piso. El anciano aún quería más de todo. Marion, las películas, noticieros de cine, revistas, más casas, más obras de arte. Seguía presionando a sus editores. Quería más lectores.
Cuando Fatty Arbuckle fue falsamente acusado de violación, Hearst inventó una nueva sensación, la vida privada de las estrellas. Siguió con la historia durante meses, hasta que Arbuckle fue liberado. Cuando sus huéspedes le preguntaban cómo pudo arruinar así a Fatty, Hearst les decía que eran simplemente negocios. Demandaba más y más dinero de sus periódicos. Su actitud hacia el dinero era la de un hombre adinerado del siglo XIX. Era su dinero. Él lo había ganado. Y por lo tanto, él iba a gastarlo. George Bernard Shaw dijo que San Simeón era el lugar que Dios hubiera construido si hubiera tenido el dinero. 20 años después de que ya era su hogar, Hearst seguía construyendo. Cuando veía algo que le gustaba, hacía que lo arrancaran, lo embalaran y lo enviaran a su rancho. En California vio una fila de cipreses y se los llevó. Hizo desensamblar un monasterio del siglo XII en España, construyó un camino y un ferrocarril para llevar las piedras a puerto y se lo llevó. San Simeón era una de sus 8 casas. Otra ocasión, envió un telegrama a su editor en Londres. Compra el castillo de San Donato. El precio no se mencionó. Durante toda su vida, al ver algo que le gustaba decía, cómpralo. Y si no había dónde ponerlo, lo almacenaba. Tenía almacenes por todo el país. En el Bronx, en San Simeón, en San Francisco, todos repletos. En el Pináculo, se decía que Hearst tenía el 25% del mercado de las obras de arte del mundo. Luego vino la quiebra del mercado de valores y le aconsejaron que fuera más cauto. Por supuesto no lo hizo. Siguió gastando y gastando, esperando que sus periódicos le dieran el dinero. Durante mucho tiempo no tuvo que preocuparse, pero sus periódicos, revistas y otros negocios fueron afectados por la depresión. Ya no podía pagar por todo. Sale director Dr. Armand Hammer left and merchant Frederick Gimbel look at the $25,000 Cellini Cup. And here's the original itself, as the $50 million Hearst art collection goes on sale. The fruits of 50 years of search for art treasures. Vendieron algunas de sus antigüedades. Pero más importante, algunos de sus periódicos que él no quería vender. Por primera vez empezó a entender que el enorme imperio que había construido empezaba a desmoronarse. Fue como si estuviera en una isla y cada ola que llegaba le quitara un pedazo. Rare tapestries too. And ladies, a china and gold service, only $25,000. Did you say charge it? Ah, to dream of the grandeur of centuries. Fue un golpe enorme. El hombre tenía 75 años. Había un poco de vergüenza y de humillación. Y además tenía que vigilar los centavos. Hearst, el antiguo defensor de los trabajadores, se lanzó contra los impuestos y los sindicatos. Todo lo que atacaba a sus empresas bajo lo que se llamaba el nuevo trato. En sus periódicos, los reporteros que se unieron al sindicato fueron despedidos. Las puertas de los sanitarios fueron retiradas para que los empleados volvieran rápido a sus escritorios. Aislado en su castillo, Hearst se convirtió en el símbolo de la era de la depresión, de todo lo odioso de los ricos. Cuando el presidente firmó una ley con nuevos impuestos a los que ganaran más de $500,000, con su sonrisa sarcástica, Hearst dijo, "Esta es para mí". Por supuesto, eso llevó al señor de San Simeón más cerca de la bancarrota. My friends, this whole system of income taxation has degenerated into a racket. The sooner this impudent, intrusive, despotic, discriminatory, and perhaps revolutionary system of taxation is repealed, the better it will be for the honesty, the industry, the wealth, and the welfare of the whole American people. Ya nada retenía a Marion Davies en San Simeón. No estaba casada y ahora por propio derecho tenía lo suficiente para vivir con tranquilidad. Al aumentar los acreedores, ella vendió sus joyas y sus propiedades. Reunió $1 millón que entregó a Hearst.
Empecé como una buscaplata, dijo, pero me enamoré de él. You're awful funny, aren't you? Well, I can tell you one thing you're not going to keep on being funny about, and that's my singing. I'm through. I never wanted to in the first place. Siempre hubo comentarios injustos sobre Marion, como que era una mujer fácil sin mucho talento. Pero fue el ciudadano Kane quien la marcaría para siempre. What about me? I'm the one that's got to do the singing. I'm the one that gets the raspberries. Why don't you let me alone? My reasons satisfy me, Susan. You seem unable to understand them. I thought we were very unfair to Marion Davies because we had somebody very different in the place of Marion Davies. And it seemed to me to be something of a dirty trick, and does still strike me as being something of a dirty trick, what we did to her. And I anticipated the trouble from Hearst for that reason. A Welles siempre le interesaban las cosas más grandes y mejores. Habiendo conquistado la radio y el teatro, el siguiente paso lógico era Hollywood, a donde él llegó como lo máximo de la ciudad. Llegó en su momento más importante. Control total sobre el libreto, el director, el productor, el reparto, todo. Sin que le hicieran preguntas. Eso era inaudito. The contract was one that people in Hollywood, would kill to have. And they gave it to a 25-year-old radio actor, theater producer, as far as they were concerned. And who came, to Hollywood with a beard and looking like he was smoking a pipe, and, they hated him. They just hated him the minute he got here. He said to me he wore the beard because he'd been doing some kind of performance or something, or hadn't had time to shave. And then when he saw it irritated people, he decided to keep it. I never said I was a genius. Nobody ever called me a genius seriously. Certainly not in those days. But Luella Parsons called me the would-be genius. And she called me that. She was a Hearst columnist. Siempre decía, ¿qué es lo que hará el niño genio? Ya está aquí y no le darán el presupuesto que quiere o no sabe lo que está haciendo. Toda clase de rumores sobre el hecho de que éramos un grupo de aficionados de Nueva York que nos pavoneábamos, como si fuéramos dueños del lugar. Al aumentar los reportajes, aumentó la presión. El contrato de Welles demandaba 2 películas, pero Welles demandó que fueran revolucionarias. Anunció que llevaría a la pantalla El corazón de la oscuridad de Joseph Conrad, pero reemplazando al actor central con la cámara. Algo extraño. Orson y Houseman querían que fuera en esa película, El corazón de la oscuridad, por $500 a la semana, 6 semanas. Hubo una primera lectura y después ya no nos llamaron. Estuvimos ahí 6 semanas, se nos pagó a tiempo, jugué mucho tenis y finalmente, luego de 6 semanas, RKO dijo a Orson que no querían hacer la película. A la mitad de su contrato, Welles anunció su segundo proyecto, El sonriente del cuchillo, una novela británica de suspenso. La noticia se acogió con dudas. El Hollywood Reporter publicó: en RKO hacen apuestas sobre que el contrato de Welles acabará sin haber hecho una sola película. Enfrentado al fracaso, Welles reaccionó con su característico desenfreno. Siempre estaba posando. Recuerdo que una vez dejó un billete de $100 para pagar una Coca-Cola. Se la llevaron, le dio el billete de $100 al mesero. Yo estuve ahí. Esto no es una historia.
Y yo estuve al borde de las lágrimas. ¿Cómo podía una persona ser tan vanidosa? Le arrendaron una casa en Hollywood. Para entonces, él salía con Dolores del Río, bebía mucho, perseguía muchas mujeres, pero trabajaba mucho, particularmente de noche, en libretos y en dibujos. Pero el tiempo se acababa. Cuando RKO rehusó pagar más a los actores en descanso, Welles, Houseman y su grupo tuvieron una reunión crítica en el restaurante Chasen's. Welles se lanzó contra todos. Era culpa de ellos. Cuando Houseman protestó, Welles levantó una veladora encendida y se la arrojó al rostro. En el restaurante Chasen's, segundo piso. Yo estuve ahí. Se la arrojó a Jack. Golpeó una cortina que se quemó un poco. Alguien detenía a Orson y alguien a Jack. Fue un lío. Era difícil ser amigo de Welles en momentos de presión. Uno de los pocos que lo logró fue un escritor llamado Herman Mankiewicz, jugador y bebedor, que despreciaba a la industria tanto como Welles. La diferencia era que Herman conocía Hollywood por dentro. Había sido huésped en San Simeón. Y a Marion le agradaba porque era gracioso y bebían juntos. Por ebrio que estuviera, Herman nunca olvidaba lo que veía. Mi padre era en esencia un reportero. Así era como veía la vida, pensando cómo resultaría escrito lo que veía, o relatado como anécdota, o en la pantalla. Probablemente tuvo en su mente un libro o una película sobre Hearst durante 20 años. Cuando Mankiewicz propuso la historia de Hearst, Welles la tomó como la última oportunidad. Era una saga americana perfecta. El gigante que arruina a todos, hasta a sí mismo. Houseman fue despachado para cuidar a Herman en un pequeño pueblo llamado Victorville. Mankiewicz era un ebrio. El truco era mantenerlo sobrio mientras escribía. Houseman y yo nos turnábamos. Íbamos a Victorville por parte del libreto para llevarlo a Orson y viceversa. Herman llamó al libreto El Americano, el título que Hearst reclamó siempre para él. Pero como dijo Houseman, estábamos creando un vehículo para un hombre que a los 24 años era casi tan fabuloso como el héroe que representaría. Y mientras más penetraba en el corazón de Charles Foster Kane, más se acercaba a la identidad de Orson Welles. Al recibir las páginas del libreto, Welles las atacó con toda su habilidad y poniendo parte de su vida. La escena donde el niño pierde a su madre jamás le ocurrió a Hearst, sino a Welles. Él se veía a sí mismo en ese personaje. Una vez que se metió en el personaje, supo que lo lograría. Y pensaron que podría salirse con la suya. No entendieron lo quisquilloso que era el viejo. Que estábamos en Hollywood y que pagaríamos con el infierno. El proyecto fue revisado por los abogados. Desde su punto de vista no había riesgo. Además, si Hearst demandaba, sería grandioso. La película sería noticia en todas partes. Agregaron algunas líneas sobre la forma en que bebía Marion y esos horribles rompecabezas. Nadie en Hollywood se perdería el efecto. Además incluyeron la palabra Rosebud, la palabra secreta que según ellos era como llamaba Hearst a las partes privadas de Marion. Eso volvió loco a Hearst y decidió poner a la ciudad de rodillas. Una mañana me llamó Jim Wilkerson, mi jefe en el departamento de edición, y me dijo, ese chico, Orson Welles, está en el estudio. Dije, sí, ya lo he visto. Él continuó, pues nos pasó una bola rápida. Yo pregunté por qué. Él me dijo, va a hacer una película, y pidió autorización para hacer unas pruebas. Le dieron la autorización y filmó. Según él, unas pruebas. Las revisaron y vieron que ya son escenas de la película, no pruebas. Le dieron luz verde para hacer la película. Nunca conocí a alguien más concienzudo.
Sabía exactamente qué quería. Él y Greg Toland estaban en la misma longitud de onda. Nunca olvidaré un día que llegué al set y habían hecho un agujero en el piso de madera para una escena. Ambos estaban arrodillados, sacando el aserrín como niños en una caja de arena. Estaba absorto en la película y en lo que hacía. Y no se podían ver las escenas diarias sin saber que estaba haciendo algo extraordinario. La fotografía, los ángulos, la filmación era maravillosa, maravillosa. Filmaba en RKO con su contrato de carta blanca y no permitía que los ejecutivos del estudio se acercaran al set. Si llegaban, Orson decía, ¿quién tiene una pelota de béisbol? Vamos a jugar un poco. Todo mundo empezaba a jugar con la pelota y claro, eso volvía a los jefes totalmente locos. Con su foro cerrado y controlando todo dentro, Welles pensó que tenía el proyecto en el puño. Nada lo detenía. Después de un accidente al caer por las escaleras, actuó con abrazaderas de acero en los tobillos y dirigió desde una silla de ruedas. Aún odiaba a Hollywood, pero en el estudio encontró el juego de magia más grande de la Tierra. Sin embargo, Welles tuvo un problema que no pudo controlar. Nadie dudaba del hecho de que mi padre era un hombre autodestructivo. Tal vez Mankiewicz se descuidó, o estaba presumiendo, pero le dio una copia del libreto a su viejo amigo de San Simeón, Charlie Lederer. Lederer era amigo de mi padre, pero además, y mi padre lo sabía, era sobrino de Marion Davies, y mi padre le prestó una copia del libreto. Si hablamos de autodestrucción, supongo que este es un muy buen ejemplo. Lederer dijo que nunca mostró el libreto a Hearst, pero cuando lo regresó a mi padre tenía muchas anotaciones de los abogados de Hearst. Y yo creo que así fue como el viejo se enteró de que el ciudadano Kane era sobre su persona. Si Welles supo que vendrían problemas, no lo demostró. Al trabajar, se fusionó con el personaje de Charles Foster Kane totalmente. Le dio su brillantez, avaricia, arrogancia y ambición. El libreto se lo facilitó. Houseman y Mankiewicz vieron la fusión. Lo habían visto impactar a un auditorio con la sola fuerza de su encanto. Lo habían visto despedir a la gente sin dudar. Lo vieron esa noche en Chasins, cuando enfureció. Fue una de sus mejores actuaciones y no dijo ni una palabra. Fue cuando el ciudadano Kane hizo pedazos la alcoba después de que su esposa lo dejó. La secuencia fue increíble. Y cuando salía agitado del set al terminar, pasó junto a mí y lo escuché decir, se los juro, Dios, esa sí la sentí, esa escena sí la sentí. Hearst fue un hombre que amó la vida. Tuvo momentos difíciles durante su bancarrota, pero le encantaba divertirse. El retrato de Hearst, como un insensible, encorvado y amargado anciano, fue totalmente equivocado. Hearst había sido un editor visionario. Escribió para los pobres y los inmigrantes, gente que movía los labios al leer, y tuvo razón. Ellos cambiaron al mundo. Pero Hearst no cambió.
Sus periódicos aún eran instrumentos de su voluntad. Los usaba para influenciar, para publicidad o para conseguir dinero. Para 1940, los periódicos de Hearst habían perdido lectores y reputación, pagaban mal, eran mediocres y en ocasiones bajos. Yo revisaba los artículos en el Herald Examiner. Una noche había uno de un crimen que iba a presentarse y encabezaría la primera plana. En esa época teníamos un libro que parecía una Biblia, y ahí podían revisarse las direcciones. Cuando encontré la que estaba en el artículo, vi que era un lote vacío, así que le grité al encargado de reescribir, John Goyen, le dije, la dirección del artículo está equivocada, es un lote vacío. El jefe de edición de esa noche era Vic Barnes, y él me dijo, siéntate, Vern, toda la historia es falsa. En lugar de tener éxito con la energía y alegría que él ponía, trataron de lograrlo con amarillismo, historias de divorcio, y no lo lograron. Perdieron lectores en Chicago, en Houston, en Detroit, en todas partes. Para mantener a sus lectores, los periódicos de Hearst publicaban rumores y el glamour de Hollywood. Para un hombre que había querido la Casa Blanca, parecía un final desastroso, pero irónicamente fue la forma de mantener su poder sobre Hollywood. Well, folks, here they come. Hollywood moves to Illinois to help celebrate the homecoming of the First Lady of Movieland, Dixon's own Luella Parsons. Ella era la ejecutora del poder de Hearst en Hollywood. Luella Parsons era más que una reportera, era el pilar de la industria, la que llevaba las noticias de Hollywood a millones a través de su programa de radio y su columna de chismes en todos los periódicos de Hearst. Luella was a devoted slave of Mr. Hearst. She was very nice to know if you're on her side. And she could be very nice and could be charming. But, oh boy, look out. Luella era temida por todos en Hollywood, pero su enemiga número uno era su rival más joven e inteligente, Hedda Hopper. Hedda fue la que vio una pequeña noticia en el Hollywood Reporter, la presentación de la película El Ciudadano Kane, el 3 de enero de 1941. Al terminar la función, Hedda envió la información directamente a San Simeón. Eso hizo que Luella Parsons se enfureciera. Luella demandó ver esa película por la tarde. Cuando las luces se encendieron, estaba púrpura y sus mejillas se movían como gelatinas. Salió diciendo que iban a escuchar a los abogados de Hearst. Eso y otras cosas. Estaba frenética, muy disgustada. A los pocos días se supo que Hearst estaba furioso por esa película y quería que fuera destruida. Punto. Hearst mantuvo públicamente que jamás vio la película, pero que sabía lo que contenía. Charlie Lederer dijo que representar a Marion como una miserable ebria fue lo que Hearst no soportó. Fue entonces que Luella Parsons dejó su columna de reportajes durante 3 semanas para dedicarse a matar al ciudadano Kane. Llamó a la oficina del jefe de RKO, George Schaefer, y lo amenazó con una de las demandas más hermosas de la historia. Otro ejecutivo la escuchó decir: el señor Hearst me dijo que les dijera que si ustedes quieren vidas privadas, él les dará vidas privadas. Hearst amenazó a la industria con todo lo que pudo pensar. Recordó escándalos, ebriedades, actos sexuales, delitos de distintos tipos que él había suprimido de sus periódicos a petición de los estudios y que supongo conservaba en alguna parte. Les recordó que si el país leía en sus periódicos sobre el alto porcentaje de judíos en la industria, no les iba a agradar. Hearst amenazó a través del Hollywood Reporter con una cruzada en contra de todos los estudios por dar empleo a refugiados e inmigrantes en lugar de darlo a los norteamericanos.
Lo que él les dijo fue, ustedes en Hollywood quieren respetabilidad y no que el país piense, hable y actúe sobre el hecho de que todos son judíos y que muchos altos ejecutivos, directores y escritores son refugiados de Alemania. Y tenía razón, no querían eso y retiraron la película. Louis B. Mayer reunió a los directores de los estudios y en su nombre ofreció $800,000 para comprar el negativo, con el propósito de quemarlo. RKO suplicó una reunión con Hearst y pospuso nerviosamente la premiere. Entretanto, los verdaderos dueños de los estudios, los millonarios que tenían las acciones, se reunieron en Nueva York. Mi jefe me llamó una mañana y me dijo, escucha, ve inmediatamente a Nueva York con una copia de Kane. La necesitan allá urgentemente. Aborda un avión y vete. Se me dijo que llevara la copia al Music Hall, donde tenían un teatro con proyección. Allí estaban los presidentes de los consejos de todos los estudios con sus abogados. El propósito era saber si después de ver la película, todas las empresas le pedirían a RKO que por el interés de la industria fílmica almacenara la película y no la exhibiera. Fue la primera vez que creí que la película estaba en peligro. Orson estaba ahí, sabía lo que pasaría. No fue ahí por accidente. Supo que era el momento crucial en la historia de la película y habló con ellos unos minutos antes de empezar. Siempre me da risa pensar que fui la única persona de Hollywood que vio a Orson Welles dar una de sus mejores actuaciones. Con su oratoria y dotes de actuación, habló de la tiranía en el mundo y el valor de la libertad de expresión en Estados Unidos. Welles venció en esa reunión. Lo último que querían esos hombres de negocios era una lucha pública sobre los derechos constitucionales. El Ciudadano Kane se exhibiría, y ahora era el proyecto de Orson Welles. Su película era una causa célebre. Nadie se preocupó. No sabíamos qué esperar. Fui a una exhibición en Radio City, en un salón privado. Ahí había más celebridades de las que hubiera visto en toda mi vida. Y todos pensamos que era la mejor película que habíamos visto jamás. Welles quería aprovechar esa victoria y la llevó a las primeras planas. RKO aún retrasaba la exhibición y Welles amenazó con una demanda legal. Anunció que tenían financieros que mejorarían la oferta de L.B. Mayer, comprarían Kane por $1 millón y la exhibirían. El retraso de Kane le dio a Orson tiempo para una nueva obra en Broadway y una serie en la radio. Su popularidad se fue al cielo. Mientras tanto planeaba otra película, La vida de Cristo, con Welles en el papel principal. Cuando las cadenas de teatros rechazaron la exhibición de Kane, Welles envió un mensaje a RKO. Exhíbanla en carpas, ganarán millones. Anúncienla como la película que su teatro no le deja ver. That was Orson, that was a good example of Orson's personality. He liked to be challenged with impossible odds. He pushed it a bit far on that one. And he got burned quite a lot. Un mes después, la campaña de Hearst varió. Ahora el blanco no era la película. El American Weekly inició una investigación para publicar la vida privada de Welles. ¿Daría una conferencia sobre Dolores del Río? ¿No estaba casada cuando salía con él? Una campaña de rumores cuestionó el deseo de Welles para servir a su país. Los reporteros empezaron a buscar en la junta de reclutamiento. No es un secreto cómo atacar a alguien. Se le llama hijo de perra y no se puede usar esa frase. Se cambia un poco en cualquier periódico. Y no hay límites. Se cruzan las fronteras siempre. Siempre hay que sugerir sodomía. Eso es importante. Y el asunto del comunismo, que era la forma más terrible y baja de lastimar a alguien, y en Norteamérica funcionó. Se señalaba a alguien como comunista y se le quedaba. Cuando Welles estrenó su obra, El Hijo Nativo, en Broadway, la crítica del Journal American de Hearst dijo: «Es propaganda mucho más cercana a Moscú que a Harlem.
Esa semana, el FBI abrió un archivo sobre Wells. This story happened in a small town near the Mexican border. We'll call it Benton, because I never heard of any town by that name. 2 semanas después, Wells se unió con un célebre grupo de escritores para una serie de radio. La prensa de Hearst dijo que el programa de Wells era comunista. Right here, I want to say that this broadcast isn't intended to be uplifting or inspirational. It hasn't any moral at the end of it or any message. Los reportajes de Hearst formaban el corazón del archivo del FBI, que decía Wells Orson, nativo, comunista. Ese archivo estuvo abierto muchos años. El FBI me dio un cuestionario que respondí. Semanas después me llamaron y dijeron, ¿por qué no nos dijo todo? ¿Cómo? ¿Qué no les dije? Sabemos que usted y Orson tenían una casa en Hollywood y vivían juntos. ¿Son homosexuales? Yo respondí, por supuesto que no. ¿Por qué la alquiló para Orson? Porque tenía una amiga que solía llevar ahí. ¿Quién era la amiga? Respondí, prefiero no decirlo. Es mejor que lo diga. Y lo dije. Es Dolores del Río. También me preguntaron si era comunista. Me preguntaron eso. Y supe que sospechaban de Orson a todos los niveles. El FBI concluyó que Wells era una amenaza a la seguridad interna de la nación. Eso pudo haber acabado con la carrera de Wells en los años por venir, cuando la lista negra de comunistas aterrorizó a Hollywood. Pero la lista negra de Hearst era más rápida. La industria se unió en contra de Wells. Tal vez fue un tributo de Hollywood a Hearst, o solo el temor a sus periódicos. Después aumentaron la presión. Les dijeron, si exhiben la película en su teatro, no recibiremos publicidad para ninguna otra de sus películas en los periódicos de Hearst. Esa era una amenaza de muerte. Con eso no se juega. They couldn't get theaters. Some of them would book it and then not play it. RKO era dueña del Teatro Palace. Lo equiparon con proyectores para poder exhibirla en Nueva York. Ningún periódico de Hearst hizo crítica alguna, tampoco publicaron anuncios. La orden llegó de San Simeón. No se aceptaría publicidad para esa película. On behalf of the New York Film Critics, we're very happy to present to you these awards. The Orson Welles Veteran of Citizen Kane as the Best Picture of 1941. Se exhibió la película y ganó todos los premios de la crítica en Nueva York. Y de inmediato la quitaron. Querían destruirla y destruirlo. Hollywood honors its own at the Motion Picture Academy Award dinner. There are glamorous Rosalind Russell and Cary Grant. Orson Welles tuvo su última oportunidad durante los premios de la Academia para 1941. Now the presentations they're all waiting for. Ginger Rogers makes the presentation for Best Actress of 1941. The winner, Joan Fontaine. El Ciudadano Kane tuvo 9 nominaciones y Welles 4. Por la mejor película, el mejor director, el mejor actor y con Mankiewicz, el mejor libreto. Yo fui a esa premiación en el 41 porque fui uno de los 9 nominados. Nunca lo olvidaré. La primera vez que se mencionó a Kane en una nominación, no recuerdo en qué categoría, hubo un cierto número de abucheos. Luego, las demás personas los callaron. Siguieron 1 o 2 categorías y luego se mencionó a Kane por segunda vez
Y al hacerse la nominación del Ciudadano Kane, más abucheos. Los miembros de la Academia le otorgaron un solo premio al Ciudadano Kane, el mejor libreto, y el premio fue en realidad para Mankiewicz. Orson Welles perdió la mejor película, el mejor actor y el mejor director. También perdió por mejor fotografía, edición, iluminación, música, sonido y dirección artística. Después de eso, RKO la retiró a su bóveda. Your kind indulgence. We trust you like to be fooled. We hope we fool you. El gran acto de magia de Orson Welles fue siempre su carrera. Esa fue la mejor magia en el escenario y la más melodramática. Tal vez nunca aprendió trucos de Houdini, pero sabía cómo ser un gran ilusionista. No se obtiene el asombro del público sin ponerse cada vez en mayor peligro. Aún le quedaban 5 años para que su suerte acabara. El periodo y la extensión del fenomenal éxito de Orson Welles es algo que aún en esta época no acabamos de comprender del todo. Era un hombre tan conocido como el de Roosevelt. Así fue de exitoso. Así fue de prominente. Alcanzó la cima a los 25 años. Y 1 o 2 años después, se convirtió en el norteamericano más joven en declive. That year, its official station at RKO Pictures, and its slogan for that year, printed on every piece of paper that went out from RKO, was showmanship instead of genius. In other words, the reason you should buy an RKO picture was that you didn't get Orson Welles. La segunda película de Welles para RKO, Los Magníficos Ambersons, ya fue sin su control y fue terminada por otros cinematografistas. Orson Welles jamás volvió a controlar otra producción. The vast press empire that he built headlines the passing at 88 of William Randolph Hearst. William Randolph Hearst murió en 1951 en la casa de Marion Davies. Su cuerpo fue sacado de ahí mientras ella dormía. A Marion se le prohibió asistir al funeral para no dañar la reputación de Hearst. Pero esa reputación ya no pudo salvarse. Todo desaparecería con el tiempo y sería reemplazado por la ficción que él odió, la película que pensó que había destruido, El Ciudadano Kane. De alguna forma, Welles, el chico de 24 años, vino a la ciudad y se enfrentó con Hearst de 76, resultando ganador de la batalla, Welles, ya que las imágenes que nos presentó han perdurado más que los logros del verdadero Hearst. De hecho, el único ganador de la historia del Ciudadano Kane fue la película que no pudo destruirse. It didn't come back into public consciousness until about the mid-50s. Then it began to appear on international lists of the greatest films ever made. I think that started in about the early 60s. It's not like any movie made at that time. It was very much ahead of its time. In fact, you could say it was, 40 years ahead of its time. Kane también se adelantó 40 años en la descripción del hombre, no de Hearst, sino del hombre que la hizo. Fue Welles quien vivió su vida en aislamiento. No lo pensé entonces, hasta hace poco, cuando vi la película hace 2 o 3 años, en su 50 aniversario. De pronto pensé que Orson había hecho una película autobiográfica y no se dio cuenta, pero es muy similar a él. Empezó aquí, se elevó rápido y tuvo gran importancia, fama, éxito y todo lo demás, y luego descendió y descendió. Por lo menos la trayectoria de las dos vidas fue casi igual. En sus últimos años, Welles fue un vagabundo, tratando de producir películas de bajo costo.
suplicó y pidió prestado a todos sus conocidos, incluyendo $250,000 de su amigo Charlie Lederer, el sobrino de Marion Davies. El dinero provino de su herencia. Welles jamás lo devolvió. Hizo papeles pequeños y comerciales para líneas aéreas y para vinos. Entre sus despliegues de ira, con sus grupos de filmación o con los jóvenes que ahora lo dirigían. En ocasiones tenía tanto sobrepeso que debían moverlo en una silla de ruedas. Odiaba las bromas sobre su obesidad, pero odiaba más que la gente le preguntara qué había hecho con él mismo después de Kane. Orson used to tell the story that Billy Rose, the entrepreneur, saw Citizen Kane, and when he saw Orson afterwards said, "Quit, kid. You'll never top it. Quit while you're ahead." And Orson said, you know, maybe he was right. I think I made essentially a mistake in staying in movies because it's the mistake I can't regret because it's like saying I shouldn't have stayed married to that woman, but I did because I love her. I would have been more successful if I'd left movies immediately. Stayed in the theater, gone into politics, written anything. I've wasted the greater part of my life looking for money and trying to get along, trying to make my work from this terribly expensive paint box, which is a movie. And I've spent too much energy on things that have nothing to do with making a movie. It's about 2% movie making and 98% hustling. It's no way to spend a life.